le pidió a Dios una esposa. Y una campesina cambió su destino. ¿Qué harías si, por una mentira, te cerraran la puerta del trabajo que era tu vida? Si a la salida del aula te esperara solo la calle y dentro del pecho una justicia que nadie respeta. Elena Vasconcelos supo la respuesta una tarde gris, con la carta doblada en las manos y el polvo de la pensión todavía pegado a las suelas de sus zapatos. La carta no fue más que un papel con tinta corrida, un aviso clavado en la tablilla del mercado. Carpintero busca compañera. Casa junto al desfiladero. Se precisa mujer honesta para compañía y cuidado del hogar. Debajo, un nombre, Teodoro Alcántara. Y una dirección aproximada, escrita con la economía de quien no se permite dar muchas explicaciones. Elena dejó que la hoja temblara un instante entre los dedos. Habían dicho cosas de ella en la ciudad. Que mantenía correspondencia con un hombre casado. Que se había ausentado de las clases sin permiso. Que su honra era conversable. Todo falso. Las voces eran cuchillos arrojados por alguien que quiso apagarla. Y en la oscura madrugada del despido, ella sintió la vida como un campo arrasado por la sequía. Maestra por amor y por oficio, aprendió a leer miradas ajenas antes que palabras. Supo entonces que no tendría el aplauso del director, ni la defensa de los padres, ni la sombra de un posible recurso. Tenía, sin embargo, una decisión: no dejar que una mentira dictara su destino. El anuncio, leído en una mesa de madera, entre migas de pan y la luz pálida del lampión, parecía una broma del destino. Pero Elena había crecido cerca de la tierra y sabía reconocer la posibilidad cuando aparecía disfrazada de riesgo. No buscaba compasión. Buscaba un lugar donde trabajar y, si era posible, sanar. Así decidió responder. Si algún hombre ofrecía techo y trabajo honesto, si su corazón era simple y su vida sin demasiadas complicaciones, ella podría aceptar empezar de nuevo. No por heroísmo, sino por necesidad, y por esa extraña valentía que toma la forma de un paso hacia adelante. El tren que la llevó hacia el interior chirriaba como una bestia vieja. Los vagones olían a grasa y a comidas recalentadas. El conductor dejó mujeres y hombres en paradas diminutas, donde los perros husmeaban las canteras y los faroles parecían más rudimentarios que en las ciudades. Más allá del último apeadero, la carroza tirada por un caballo flaco continuó por sendas de tierra que levantaban nubes finas como harina. El paisaje cambió. El llano se estrechó. El aire quedó más seco. Y por momentos, la tierra parecía caer hacia una hendidura silenciosa que el pueblo llamaba el desfiladero. Fue allí, al borde de un abismo que el viento recorría con voz larga, donde Elena vio por primera vez la casa de Teodoro. La casa no era grande, era de madera encalillada y tejado de teja vieja, con el porche adelantándose en voladizo sobre el vacío. Las vigas crujían como huesos que recuerdan una vieja caída. Se sabía de 3 mujeres que antes que Elena habían deshecho sus maletas y al primer soplo de viento que subía del precipicio habían vuelto a montar en sus carreteras sin una palabra. 3 ya huyeron, le repitieron en la posada donde se detuvo la carroza, como si enumerar fuera a hacer más real el temor. Detrás de esa cuenta había siempre un rumor, que la casa estaba maldita por un deslizamiento del pasado, que los muros guardaban lamento, que nadie podía vivir mucho tiempo a una casa de la que se oía hablar cuando la lluvia golpeaba. Elena bajó de la carroza con el equipaje apretado al pecho. La brisa del abismo le golpeó la cara y le trajo el olor del serrín del carpintero, un olor a madera fresca, a cola y a trabajo. Antes de que pudiera tocar la aldaba, la puerta se abrió y apareció un hombre que parecía hecho de las mismas tablas con las que trabajaba. La cara horadada por los años de sol, las manos ásperas, el cabello recortado con austeridad. Sus ojos, sin embargo, eran más jóvenes de lo que la fachada prometía.
Cuando la miró, estuvo por un segundo en silencio, evaluando, no con aspereza, sino con una especie de curiosidad contenida. Teodoro Alcántara no ofreció palabras cálidas al principio. No era de gestos fáciles. Su primer comentario fue una observación práctica. Preguntó si venía con cosas propias y si sabía de limpiar fogones y calentar el agua para la cena. Tenía una voz grave, como si siempre hablara cerca de una chimenea. Elena, con la cabeza todavía llena de ruidos de la ciudad y la sensación del papel en la mano, respondió con la calma de quien ha aprendido a asumir lo que le dan. Sabía cocinar, conocía la disciplina de un horario, respetaba el trabajo físico. Fue suficiente. Le indicó la cama de la alcoba más pequeña y le habló con sencillez de las reglas de la casa. Ciertas horas de trabajo, respeto por los horarios, poco ruido con el viento. La primera cena fue una especie de pacto silencioso. Teodoro cocinó un guiso que olía a comino y a hojas secas. La mujer puso la mesa con manos firmes. Hablaron poco. Elena hizo preguntas medidas sobre la escuela más próxima, sobre dónde comprar harina. Teodoro respondió con precisión y en alguna respuesta dejó escapar una grieta de humanidad. Le habló de su esposa Amelia y de la niña Laura, como si las nombrara en voz baja para no despertarlas. Era la primera vez que Elena oyó el nombre de quienes habían partido en la historia del deslizamiento que sacudió la soberbia del hombre. No mencionó la tragedia más de lo necesario. Parecía que un velo la cubría, que la pena estaba contenida detrás de una cortina de muebles que él mismo había tallado. En la penumbra, cuando el lampión parecía hacer más grandes las sombras, Elena observó los detalles del taller. Clavos gastados guardados en latas, planos de cajones y puertas, un banco donde reposaba una herramienta con muescas de uso. Había en la habitación una cruz pequeña, hecha en madera sencilla, clavada en una viga. No era devoción ostentosa, sino un objeto que nombraba una espera, un recuerdo de las noches largas en vela, un lazo entre el trabajo y el alivio. Elena, que había pasado noches atendiendo a niños y a la paciencia de la gramática, sintió una afinidad inesperada con aquel lugar. Ambos cuidaban de lo que debía sostenerse. Ambos sabían que la tarea no era solo de manos, también de corazón. Al día siguiente, la comunidad comenzó a asomar su juicio. Doña Eulalia fue la primera en visitarles. Tenía, a sus 70 años, una autoridad de vecina mayor y una memoria amplia. Su vestido olía a café y a jabón. Sus dedos estaban manchados de ceniza por el cuidado del fogón. Entró con la familiaridad de quien ha visto nacer a generaciones en la misma cuadra. Trajo un pan envuelto y le juró apoyo a Elena con la mirada, más que con palabras. «Si te quedas, yo te cubro la espalda», le dijo mientras le apretaba la mano con fuerza. La mujer fue puente entre la recién llegada y la parroquia. Fue quien la presentó al padre Guilherme y quien susurró en voz baja que Elena no merecía el rumor que la hizo perder su cargo. El padre Guilherme era un hombre de pocas palabras, pero sus palabras pesaban. Usaba una sotana que ya había visto demasiadas bendiciones y demasiadas penitencias, y venía con las manos marcadas por el pan y la escritura. Visitó la casa. Entró con paso calculado y, al ver a Teodoro, inclinó la cabeza como si recordara un pasado compartido. Le ofreció a Elena el respaldo de la iglesia para que pudiera volver a dar clases si así lo deseaba. En el pueblo, la figura del cura era una espiga que sostenía a los que necesitaban una palabra que no juzgase. Elena, sin buscar favores, aceptó la propuesta porque sabía que el restablecimiento de su puesto podía tardar. Aceptar era más bien un puente hacia la normalidad que tanto deseaba. Sin embargo, no todo en el pueblo era calor y ayuda. Alarico Drummond, el terrateniente, tenía otra mirada. Su interés no era en el bienestar de las personas, sino en el control del agua. Alarico había puesto el ojo en el córrego que corría al pie del desfiladero.
Su ambición era articular caminos y vender la idea de que, con él, el arroyo sería aprovechado y limpio. Ofreció a Teodoro dinero para comprar las tierras alrededor. Negó con elegante desprecio la importancia de una casa con historia y presentó sus ofertas con el cinismo de quien cree que todo se compra con papel y tinta. No faltaron quienes murmuraron: un hombre sin mujer es débil. La tierra no aguanta dos ideas. Su presencia impuso una sombra de tensión que ninguna conversación doméstica podría disipar. En los días que siguieron, Elena empezó a encontrar su lugar en la casa. Arreglaba la ropa de Teodoro, barría las hojas que se acumulaban en la terraza, tendía la ropa lavada en cuerdas que olían a sol. Por las mañanas, iba a la escuela de la aldea y hablaba con los niños del pueblo sobre letras y números y les recitaba versos sencillos que provocaban risas. No era la maestra que fue en la ciudad, era otra, con menos titulaciones, pero con más paciencia para los modales que trae la escasez. Su enseñanza se volvió práctica. Leer correspondencias, escribir cartas para que los vecinos pudieran reclamar pagos, enseñar a los chicos a contar las raciones del día. La comunidad la empezó a ver como una bendición práctica más que como una figura de la ciudad. Sus manos, curtidas por el trabajo del hogar, volvieron a tener significado público. Teodoro, por su parte, volvió a mirar su taller con una nueva ternura. Empezó a dedicar tiempo al pequeño banco, donde tallaba juguetes para los niños del pueblo, y puso manos en la construcción de una silla especial para la escuela. Armaba una mesa con paciencia y situaba a Elena cerca de la ventana para que cosiera o reparara textos escolares. Sus tratos empezaron a perder la dureza que mostraban la primera noche. Aunque seguía siendo hombre de pocas palabras, sus silencios ahora eran compartidos. La casa dejó de ser reducto de un dolor cerrado para transformarse en taller de una vida a dos voces. Heladas risas aparecían cuando, por descuido, la harina se le metía al guiso. Miradas que fueron costumbre comenzaron a enredarse en pequeñas ternuras. No fue un proceso de curación inmediato. En los amaneceres en que el viento bajaba del barranco como una queja antigua, Teodoro despertaba con la palidez de quien escucha voces del pasado. A veces, de noche, se levantaba para mirar hacia el abismo y no decir nada. Elena lo veía desde la cama, sentía su respiración como si fuera el tiempo mismo de la casa, y no inventaba respuestas. Sabía que el luto no se mendiga ni se acelera. El proceso de volver a querer esponja las heridas, pero no las borra. Lo acompañaba con acciones. Preparaba una bebida caliente, le dejaba la camisa en la silla, le ofrecía un gesto que decía: «Puedes llorar aquí, y no te juzgaré». El gesto de cuidar era para ambos una oración sin palabras. La vida cotidiana también trajo pequeñas pruebas. Las habladurías del pueblo volvían cuando se reunían en la plaza. ¿Qué hace la maestra con el carpintero? Dicen que en la casa se siente la lluvia más fuerte. Comentarios que no deberían pesar, pero que hicieron a Elena preguntar, más de una vez, si hizo bien en venir. Le dolía que su pasado, forjado con esfuerzo, y con su amor por la enseñanza, fuera ahora tema de tricoteo. Sin embargo, el vínculo con los niños del lugar y la mirada agradecida de doña Eulalia la arrullaban en su decisión. Ella se repetía, en silencio, que vino a trabajar y a recomponer una existencia. El resto, juicio ajeno, podía perderse al viento. La presencia de Alarico, sin embargo, no dejó de ser una amenaza latente. En una tarde de finales de otoño, envió a un mensajero con una carta más formal que las anteriores. Una oferta para comprar la parcela sobre la que se erigía la casa. Promesa de un pago que haría posible nueva seguridad, según el papel. Teodoro guardó la hoja en el cajón de su taller y no contestó de inmediato. Elena vio el papel y notó en su rostro una extraña mezcla de tentación y rechazo. Vender sería asegurarse de no tener que pelear por la tierra.
Pero la idea de ceder a alguien que miraba su valle como un botín despertaba en Teodoro una dignidad que no estaba dispuesto a vender. Era como si la madera de su casa respondiera con un leve crujido de protesta a la sola idea de un título de propiedad que no fuera el suyo. Una tarde, mientras remendaban la cerca que separaba la huerta del sendero que bajaba al córrego, Elena le preguntó directamente sobre su pasado y sobre las 3 mujeres que huyeron. Él respondió con una voz que parecía querer medir el mundo con exactitud. No sé qué las asustó. Para mí, la cosa es sencilla. La tierra cedió una vez y el ruido quedó. Ella comprendió que hay hechos que no se pueden explicar con palabras, que la memoria del pueblo convierte la tragedia en leyenda y la leyenda en miedo. Tomó su mano, por primera vez, como quien sujeta una herramienta para aprender a usarla. Sus manos, pegadas por el trabajo, encajaron sin esfuerzo en las de él. Hubo un instante en el que el viento pareció suspender su murmuro, como si el desfiladero, al verlas juntas, concediera una tregua. Entretanto, el taller se llenaba de encargos pequeños: la rueda de una carreta, la puerta de una despensa, el reencadre de un marco para el altar de la capilla. Las manos de Teodoro trabajaban y hablaban a la vez. Había en sus movimientos una confesión de que su oficio lo salvaba cada día de la oscuridad. A Elena, cerca de la mesa, le leyó en voz alta fragmentos de poemas que aprendió con los niños. En una ocasión, leyó unos versos sobre la tierra que se hacía pan y el pan que alimenta la memoria de los que ya no están. Teodoro, en la pausa entre un clavo y otro, dejó escapar un suspiro que no mostró dolor ni alegría, solamente un reconocimiento. Su vida se fue transformando a partir de lo minúsculo. Abrir la puerta a un vecino que no tenía alimento, reparar la rodilla de un niño y regalarle un juguete de madera. La carpintería se volvió, así, un escenario de redención y de prueba. Para algunos en el pueblo, la unión entre la maestra y el carpintero era una idea plausible. Para otros, una anomalía que había que observar. Elena y Teodoro no necesitaban que todo el mundo entendiera su alianza. Bastaba con que aquellos que podían ayudarlo a mantenerse en la tierra se pusieran de su lado. Doña Eulalia y el padre Guilherme lo hacían. Algunos vecinos también. Con su apoyo, la voz de Alarico, que se sentía como un eco de dinero, perdió fuerza en reuniones formales. Aún así, la amenaza de que viera su arroyo como un recurso para sus negocios siguió presente, y la sombra de una compra forzada pendía como nubarrón en la memoria de todos. Hubo una mañana clara en la que Elena se detuvo en el porche y por instinto miró hacia el trazado del sur. El viento bajaba perezoso, la colina olía a hierba seca, y el córrego brillaba con la luz del sol. Al mirar, sintió una especie de afirmación. Había llegado hasta allí, y a pesar de las miradas, se mantenía. Recordó el momento en que, en la pensión, tuvo la carta en las manos y comprendió que había hecho una petición a lo grande. Pedirle a Dios una esposa, no en el sentido literal que el título sugiere, sino en la profunda intención de pedir dirección, abrigo y compañía para alguien que había perdido todo. En la sencilla oración que hizo, no pidió milagros ni favores grandilocuentes. Pidió que le dieran la oportunidad de hacer el bien y de ser útil. Si esta historia te toca, suscríbete para recibir más relatos como este. Aquí se cuentan vidas que ruedan y se recomponen con manos de trabajo y corazones de paso. Los días siguieron su curso, y como toda vida en la campiña, vinieron con pequeñas alegrías y con espinas. Elena fue asumiendo el timbre de la casa. Aprendió a encender el fogón con astucia, a conservar el pan para las tardes de lluvia, y a esconder los paquetes de semillas donde las gallinas no los encontraran. Teodoro le enseñó a afilar una gubia y a reconocer la veta de la madera por su tono. Hubo tardes largas en que ambos se sentaban en silencio a observar cómo el sol se iba desvaneciendo detrás del abismo. En esos momentos, la casa parecía suspirar.
un susurro de tablas que se acomodan, de sueños que recomponen su estructura. Pero la paz que se construye con disciplina es a menudo puesta a prueba por factores que no dependen de la voluntad de sus moradores. Llegó, en una jornada de finales de año, un mensajero con noticias del pueblo vecinal. Las aguas del córrego venían más abundantes y, en la montaña, las lluvias habían sido promisorias. Para los labriegos significaba esperanza. Para la casa junto al desfiladero significaba que el suelo se movía de nuevo. La gente comenzó a hablar en corrillos, a mirar las laderas con una mezcla de esperanza y alerta. Teodoro, que había pasado noches en vela por la sola idea de repetir la tragedia, sintió cómo la mandíbula se le tensaba. No dijo a Elena más que una frase corta: «Voy a reforzar los cimientos». Los preparativos fueron un llamado a todos. Se improvisó una cuadrilla de vecinos que ayudaran a apuntalar las vigas más cercanas al precipicio. Se trajeron maderas y piedra para apuntalar la base de la casa. Doña Eulalia organizó la comida. El padre Guilherme trajo a 2 hombres de la iglesia para sostener las velas del trabajo nocturno. Hubo en aquella cooperación un gesto de comunidad que recordó a Elena cuánto la vida rural vive sostenida por manos ajenas cuando las cosas salen mal. El trabajo fue duro, y en una noche en la que la lluvia comenzó a caer como un telón, alguien dijo: «Si la casa resiste esta, resistirá otras». Los días previos a la tormenta se llenaron de pequeñas señales. El viento soplaba con un tono acre, las nubes se pegaban bajo al cielo como pesadas mantas, y el córrego cantaba un rumor más alto. Las conversaciones sobre el precio que Alarico ofrecía por la tierra se volvieron más tensas. Sus emisarios aparecían con sonrisas que prometían seguridad a cambio de una firma. Teodoro se negó a dar la suya. La decisión no fue únicamente económica. Detrás de la respuesta había un orgullo herido, una defensa de la memoria de Amelia y Laura, y una convicción de que la casa no podía ser entregada al mejor postor. Elena, a su modo, apoyó a Teodoro en la decisión. Había aprendido que la dignidad de un hombre también podía sostener el lugar donde la gente vivía, pero la tormenta se acercaba, y con ella, la posibilidad de que todo lo construido se midiera por su capacidad de aguantar. Fue en esa noche, cuando las primeras gotas comenzaron a golpear con fuerza el tejado, que la historia empezó a inclinarse hacia lo que ninguno de ellos había imaginado del todo. Que el miedo podía transformarse en confesión y que, ante el peligro, las palabras más guardadas podían salir a la luz. La lluvia empezó como un tamborileo fino y, en poco tiempo, se convirtió en cortina. Las gotas golpeaban el porche con fuerza, las vigas gemían y el viento aumentó su voz. En la sala, la familia improvisada se juntó alrededor del fogón. Vecinos se apilaban con sacos de arena. El sonido del córrego se volvió presencia, y la tierra murmuró de manera distinta. Fue entonces cuando, mirando hacia la oscuridad que parecía tragarse la ladera, Teodoro habló con voz temblorosa y clara a la vez. «Si la casa cae, al menos que sepáis que hice todo lo posible por sostenerla». Su mirada se encontró con la de Elena, y por primera vez sin reticencias, dijo aquello que evitaba por miedo a repetirse: «Tengo miedo de perderlo todo otra vez». Ella apretó su mano, y supo, sin que él lo dijera, que la noche traía algo más que lluvia. El abismo allí enfrente dejó de ser solamente un paisaje. Se transformó en un personaje que hablaba con el viento y movía la vida de todos los que vivían cerca. Y en esa tensión creciente, algo nuevo empezaba a tomar forma. Un entendimiento que no solo curaría el pasado, sino que podría también cambiar el rumbo futuro de quienes, en silencio, habían pedido a Dios una oportunidad. El trueno llegó como una noticia tardía, primero en susurros y después en golpes que parecían martillar el tejado. La casa,
con sus tablas que ya conocían el temblor de otras lluvias, se encogió bajo la cortina de agua. Afuera, el desfiladero estaba oscuro y furioso. El córrego, que hasta entonces había sido un murmullo, ahora rugía con intención. Vecinos, con faroles en mano, corrían de un lado a otro como si cada uno quisiera llevar un trozo de seguridad a la casa de Teodoro. Sacos de arena, vigas, piedras. Todo se convirtió en una urgencia. Dentro, la familia improvisada se reunió sin ceremonias. El fogón no bastaba para ahuyentar la sensación de que la tierra se movía con propósito propio. Los habitantes de la aldea murmuraban oraciones, se tomaban de manos o se inclinaban con la frente pegada al brocal de la ventana para escuchar si, de algún modo, la madera gritaba su fatiga. Teodoro permaneció cerca de la puerta, midiendo el exterior con la mirada de quien conoce la anatomía de cada tabla, de cada clavo. Elena, con el delantal todavía manchado de harina, no podía disimular la tensión. Su corazón latía con la exactitud de un reloj que teme romperse. «Si esta casa cae», dijo Teodoro, la voz rota por el esfuerzo de sonar firme, «que al menos se sepa que hice cuanto pude para sostenerla». No eran palabras nuevas, pero esa noche tenían el peso de una confesión. La lluvia, estrellándose sin tregua, parecía querer borrar los contornos del mundo. En un gesto que a ambos les pareció inevitable, Teodoro tomó la mano de Elena. Sus dedos, curtidos por la gubia y el martillo, apretaron la mano femenina como quien teme perder una cuerda firme. Elena sintió, en ese apretón, tanto el frío del metal como la calidez de un latido que pedía cobijo. «Tengo miedo», murmuró él, y la confesión fue un temblor que lo hizo pequeño, humano. «Tengo miedo de volver a perderlo todo. Y le tengo miedo a perderte». La frase no necesitó explicaciones. Voluntades, culpas y silencios se conjuraron en ese instante. Elena miró al hombre que había llegado a su puerta con la austeridad de quien no pide mucho. Vio en sus ojos la grieta donde cabía la sombra de Amelia y la niña Laura, y también el brote tímido de un afecto que, contra la voluntad del tiempo, había crecido. No era un amor impostado, era la suma diaria de gestos que terminan por nombrar lo que eran, dos personas que aprendían a ser hogar. «Si pierdes todo», contestó Elena con la voz sostenida por una firmeza que no necesitaba heroísmos, «te quedas conmigo, no por lástima, porque quiero estar, porque trabajaré contigo y sostendré lo que sea necesario». Las palabras fueron un pacto sencillo. No había promesas grandilocuentes, solo la decisión que nace de elegir acompañar. A su lado, los vecinos reforzaban las cuerdas de anclaje, colocaban piedras bajo las vigas, rogaban con manos llenas de barro. Padre Guilherme apareció con la sotana arrugada por la lluvia y las botas embarradas. No dijo sermones, puso la mano sobre un umbral y bendijo la madera con algo que era más gesto comunitario que fórmula. Doña Eulalia repartía café fuerte en una lata mientras murmuraba órdenes prácticas que en su boca sonaban a consuelo. La aldea entera estaba ahí, a su manera, sosteniendo lo que podía. La tormenta alcanzó su clímax en una hora en que el mundo parecía reducido a golpes de agua, al chirrido de las tablas y al estrépito del arroyo. En un momento dado, la tierra cedió. Un estruendo como de roca rasgándose llegó desde el sur, seguido por un crujido profundo que atravesó la columna vertebral de la casa. El porche, esa extensión que asomaba sobre el vacío, vibró como una cuerda suelta. La respuesta fue instintiva. Teodoro se lanzó a la esquina donde la estructura más amenazada estaba sostenida por puntales improvisados. Sus manos se clavaron en la madera con una calma feroz. Elena, sin calcular el peligro, siguió hasta él, y juntos empujaron, levantaron, colocaron, clavaron. Vecinos tiraban de sogas, hombres tiraban de palancas.
Una voz gritaba cifras para medir la inclinación, otra rogaba que aquello resistiera una ola más. Fue en esa lengua de trabajo, rápida y sin poesía, donde se reveló la verdad. La casa no era solo de Teodoro, era de todos los que habían sostenido la vida en aquel rincón. La comunidad, con una precisión que nacía de la necesidad, apuntaló lo que pudo. Cuando la lluvia amainó, la casa seguía en pie, aunque cansada y con heridas. Las vigas más cercanas al abismo habían cedido un poco, y un muro mostraba una abertura que dejó ver la piedra del cimiento. Nadie celebró de forma ostentosa. Hubo alivio contenido, ojos húmedos, manos que se limpiaban el barro con la espalda del delantal. Teodoro, de pie en el umbral, miró a su alrededor con algo parecido a una reverencia hacia aquellos que actuaron con prontitud. Su mano buscó la de Elena otra vez y esta vez la sostuvo para no soltarla. Esa noche, en la cocina, mientras la gente se marchaba lentamente a sus casas, los dos se sentaron frente al fogón. El agotamiento había hecho que gran parte de la conversación anterior desapareciera. Ahora, la palabra que venía a ocupar el lugar de todo era la gratitud. Teodoro, que casi siempre contenía las palabras, dijo una frase que la lluvia parecía haber arrancado directamente del pecho. Le pedí a Dios una esposa, confesó. No lo hice con ritos o promesas, lo hice con un deseo sencillo, que alguien viniera a compartir la casa, el trabajo y la pena. Y ahora que estás aquí, no sé cómo agradecer. Elena apretó sus manos alrededor de la taza de café y respondió sin solemnidad, porque los pactos en aquel lugar no necesitaban grandes frases. No viniste a salvarme, yo vine a trabajar. Y si algo tuviera que agradecer, sería que me dejes hacerlo contigo. Fue una conversación despacio, donde el lenguaje de los cuerpos valía tanto como las palabras. En la voz de Teodoro había miedo y esperanza combinados, esa mezcla que suele ser el germen de las segundas oportunidades. Elena, que había aprendido a vivir sin pedir permiso al mundo, se permitió por primera vez el gesto de imaginar un porvenir con alguien a su lado. No fue un enamoramiento dramático, fue el asentamiento de una costumbre que con el tiempo acabaría llamándose hogar. Las semanas siguientes trajeron la misma vida de siempre, pero con una diferencia. La presencia mutua se volvió previsión. Donde antes había soledad, ahora había gente que se turnaba para mirar el abismo. Donde antes los trastos del taller esperaban la mano del único carpintero, ahora había dos manos que aprendían a medir el tiempo y la madera. Los niños de la escuela siguieron viniendo a la mañana, con sus caras sucias y su curiosidad intacta. Elena enseñó, arregló y calmó a quienes venían buscando más que letras. Teodoro, por su parte, se lanzó a trabajos que antes hubiera dejado pasar. Reparó la puerta del molino, hizo sillas para el hospital de la aldea vecina, talló bancas para la iglesia. Su oficio, que ya era una tibia oración cotidiana, cobró un sentido comunitario más amplio. No desaparecieron los murmullos. Las lenguas que no perdonan hallaron nuevos temas. Algunos dijeron que Elena estaba engañando a un hombre viudo. Otros pensaron que el talante campesino de la mujer no se ajustaba al orgullo de Teodoro. Pero las voces no pudieron con las manos practicadas de la aldea. Doña Eulalia, por su parte, no se cansaba de recordar a quien quisiera escuchar que la casa no era un mal lugar para quien supiera quererla. Padre Guillerme, en sus homilías, hablaba de familias que se hacen, y no de familias que se heredan, palabras que más de uno repitió en la carnicería y en la plaza. Alarico no se resignó a mirar. Su interés por el córrego y por las tierras que lo rodeaban lo llevó a multiplicar la presión. Las primeras cartas fueron ofertas de compra que Teodoro dejó en un cajón sin contestar. Luego vinieron emisarios más elocuentes, con mapas y promesas de modernidad. Alarico presentaba números, proyectaba molinos, hablaba de canales que traerían riqueza.
Su voz era de alguien que cree que el mundo se arregla con firmas y pliegos. En una reunión en la taberna del pueblo, donde se discutía el trazado de los caminos, Alarico pronunció palabras que fueron cuchillo para la comunidad. «Puedo traer progreso», dijo. «Es cuestión de visionarios. Ustedes se aferran a ruinas cuando podrían ampliar el porvenir». La resistencia, sin embargo, no fue solo de corazón, fue también de papeles y de memoria. El registro de la tierra, aunque precario, tenía trazas de títulos que demostraban la posesión de Teodoro a lo largo de generaciones. Padre Guilherme, con la autoridad moral que su figura aún poseía, convocó a los vecinos para que dieran testimonio de la presencia de la familia en aquella parcela. Doña Eulalia, con su memoria de hechos, recordó nombres y sucesos. Varios viejos del lugar aportaron datos y fechas. Se contrató a un abogado joven de la ciudad, que se presentó con libros de leyes y con la paciencia de quien sabe que muchas batallas en la campiña se ganan con constancia más que con dinero. El conflicto tomó un aspecto público. Alarico, acostumbrado a comprar voluntades, se encontró con una comunidad que no estaba dispuesta a vender su pueblo por un cheque. Las reuniones se volvieron espacios de discusión. Algunos temían por los empleos que la modernidad prometida podría traer, otros por la pérdida de agua y por la modificación del paisaje. Las discusiones civiles, aunque tensas, no derivaron en violencia. Lo que cambió el resultado de la disputa fue, sobre todo, la cohesión social. Las firmas de decenas de vecinos, las cartas al juzgado municipal que describían la importancia de la casa de Teodoro para la vida del lugar y la firmeza del abogado, acabaron por poner en tela de juicio las maniobras de Alarico. En una sesión que pareció más larga de lo que fue, el juez escuchó los testimonios. No hubo milagros legales. La ley, como la madera, exige tiempo y medidas. Pero la verdad, sostenida por testigos y por documentos, apareció más sólida que las promesas de oro. Alarico salió de la sala con la frente tensa. Sus planes de compra quedaron sin efecto. No hubo castigo teatral, no hubo caída ambientada en algún juicio dramático. La derrota de Alarico fue, sobre todo, social. Perdió interlocutores, aliados y la reputación que se sostiene sobre la habilidad de comprar silencios. La gente comenzó a evitar sus comercios. Algunos clientes buscaron otros abastecedores. No fue Dios el que lo arruinó. Fue el peso de una comunidad que decidió sostener aquello que consideraba justo. Con la amenaza contenida, la vida pudo volver a concentrarse en las pequeñas tareas que forjan una vida. Teodoro y Elena, con la seguridad de que no habría firma que arrebatara su campo, comenzaron a pensar en un porvenir más estable. No por orgullo ni por deseo de escapar al pasado, sino por pura lógica de cuidado. Si el lugar era peligroso por el abismo, buscaron la manera de asegurar un suelo donde criar una familia. Con esfuerzo y con dinero ahorrado de encargos de carpintería, compraron una parcela más hacia el interior, donde el suelo se presentaba firme y la vista del desfiladero se limitaba a un recuerdo. Nada ostentoso. Una casa de piedra y madera, más alejada del barranco, con cimientos bien cimentados y un huerto que miraba al este. La boda no fue un gran convite. Fue una noche de comunidad en la que se celebró lo que ya era evidente. Dos personas que habían decidido cuidarse. El padre Guilherme ofició la ceremonia con palabras sobrias. Doña Eulalia lloró y limpió las lágrimas con un trapo. Los niños de la escuela trajeron flores recogidas al amanecer. No hubo lujos, solo la mesa larga en la plaza y la música de una armónica que alguien tocó con torpeza y ternura. Teodoro no cambió su forma de ser. Seguía siendo un hombre de pocas palabras. Elena no se transformó en un personaje de novela. Siguió siendo la maestra que lavaba las sábanas con esmero y corregía la caligrafía de los chicos. La celebración fue un acto de nombramiento.
Nombre y techo se combinaron para decir que aquello era ahora un proyecto compartido. Los años que siguieron fueron de un avance lento y sincero. Teodoro convirtió su taller en escuela informales para aprendices. Muchachos que antes no tenían oficio, llegaron a aprender a tallar, a medir, a dar forma a las cosas. Construyó muebles que viajaron a poblaciones vecinas, reparó puertas de iglesias y fabricó mesas para la escuela. Elena expandió su enseñanza. Allí donde antes daba clase a un puñado de niños, ahora reunía a más, enseñando no solo letras, sino también oficios prácticos, lectura de correspondencias y hábitos de higiene. Su figura adquirió una nueva dimensión. Ya no era solo la maestra de la ciudad que pareció quebrarse por una mentira. Era la maestra que reconstruyó su propia historia y la de otros. Gabriel nació en una primavera en la que el maíz prometía ser generoso. Llegó con un llanto fuerte y manos pequeñas que con los años serían capaces de sostener martillos y libros. Luz nació un par de inviernos después, en una noche serena, donde la aurora parecía prometer calma. La elección de los nombres fue deliberada. Gabriel, por el mensajero que anuncia buenas nuevas. Luz, por aquello que disipa la sombra. Los bautizaron en la iglesia donde el padre Guillerme, ya algo más encorvado por la edad, oró con voz baja. El recuerdo de Amelia y Laura no se borró. Teodoro talló una pequeña cruz de madera y la colocó en un rincón del taller, junto a la foto de las dos, para que la memoria fuera presencia honrada y no una carga que impidiera la vida. En la casa nueva, construida con la paciencia aprendida y con la pericia de quien mide la veta de la madera, los muebles llevaban la huella del carpintero. Una mesa ancha para que se juntaran los vecinos, sillas robustas y un banco tallado para la escuela. Elena plantó un par de rosales junto al sendero y enseñó a los niños a cuidarlos. Nada de lujos, solo la dignidad de lo bien hecho. El dinero llegó poco a poco, no por milagros, sino por el zumbido de la gubia, por la constancia de la maestra y por la generosidad de quienes, habiendo recibido ayuda alguna vez, devolvían con trabajo. Alarico, cada vez más aislado, intentó alguna vez recuperar la influencia perdida. Propuso proyectos, ofreció beneficios y trató de atraer a los jóvenes con promesas de empleo. Pero la confianza se había quebrado. El hombre que todo lo creía comprable, descubrió que había cosas que valían más cuando se defendían en comunidad. Con el tiempo, su presencia se convirtió en anécdota. Los niños imitaban su forma de hablar para reírse, y los mayores aludían a su nombre como al ejemplo de quien privilegia la acumulación sobre la vida común. No hubo venganza en ello, simplemente la ley de las consecuencias sociales. Los años, que suelen traer arrugas y calma, también trajeron preguntas difíciles. Elena, a veces, recordaba la pensión donde leyó la carta y sentía el peso de aquellos días. Se preguntaba si su decisión fue audacia, locura, necesidad o gracia. Teodoro nunca habló de sí mismo en términos de mérito, prefería que la vida hablara por él. En algunas noches, cuando la casa estaba en silencio y la brisa apenas se dejaba oír, ambos se sentaban en el porche y hablaban de la memoria como de una habitación donde entra la luz por turnos. No pretendían borrar el pasado. Lo honraban. Hicieron una costumbre familiar. Cada año, en la misma fecha en que Amelia y Laura partieron, dejaban una ofrenda junto a la pequeña cruz tallada por Teodoro. Era un gesto de respeto que no pretendía transformar en castigo la falta de sentido. La escuela creció. Los niños de la aldea aprendieron a leer cartas, a calcular raciones y a comprender los mapas que venían en las revistas del viajante. Elena, que alguna vez fue despreciada en la ciudad, se volvió figura de referencia. Su voz, más templada por la vida práctica, dirigía hasta pequeñas asambleas de vecinos. Gabriel y Luz crecieron con el rumor del taller y la escuela.
Gabriel aprendió a cerrar y a comprender la medida de las piezas. Luz, con la agudeza propia de las niñas del campo, aprendió a leer el cielo y a atender las plantas. Llegó un momento en que la casa junto al desfiladero, aquella que había sido símbolo de peligro y de rumores, se transformó en recuerdo y en lección. Teodoro no la abandonó sin antes restaurarla con paciencia. Reforzó sus cimientos, la limpió y la dejó como una pieza del paisaje que recuerda una época. Algunos días, los chavales se acercaban a su alrededor para escuchar historias de la noche de la tormenta. Teodoro, que ya no era el mismo hombre de nervios tensos, contaba la experiencia con un acento de prudencia. Hablaba del miedo como de un maestro y del amor como de una herramienta. No ocultaba el dolor que alguna vez le había marcado la vida. Lo compartía con la serena clarividencia de quien aprendió a convertir el luto en memoria útil. La comunidad, en su progreso, no se olvidó de aquellos actos primordiales. Donaciones pequeñas para el templo, balsas para el paso del arroyo en épocas de crecida, y una colecta para comprar libros ilustrados para la escuela. Todo era la continuación de un lazo que se había formado en la adversidad. Padre Guilherme, ya mayor y con la voz menos fuerte, veía en aquello la confirmación de que lo que sostiene a un pueblo no son sus riquezas, sino su capacidad de cuidarse mutuamente. El tiempo siguió adelante con sus transformaciones humildes. Las estaciones marcaron los trabajos, los nacimientos y algunas pérdidas que, aunque pequeñas, tenían su papel en la red de vidas. Cuando Teodoro envejeció, sus manos mostraron líneas más profundas. La gubia dejó de estar en sus manos con el vigor de antes, pero su ojo seguía sabiendo leer la veta. Elena continuó enseñando hasta que sus fuerzas cedieron. Dejó la escuela en manos de una mujer joven que aprendió con ella el arte de mezclar paciencia y firmeza. Gabriel y Luz, formados en ese espacio de trabajo y enseñanza, crecieron con la impronta del esfuerzo y el respeto por aquello que se construye. Hubo días en que, desde la ventana de la casa nueva, Teodoro miraba hacia el desfiladero y apenas reconocía el tumulto de otras épocas. La naturaleza había hecho la suya. Las laderas estaban más verdes, el córrego había descubierto nuevos cauces y la casa antigua apenas conservaba su silueta como un testigo. A veces, con cilios húmedos, Teodoro leía en silencio el nombre de Amelia y Laura. No pidió que las cosas fueran de otra manera. Aprendió a sostener la memoria sin que ésta le impidiera la alegría de ver crecer a sus hijos. En una tarde apacible, cuando el sol se inclinaba y se hacían largas las sombras sobre el huerto, Elena y Teodoro se sentaron en la veranda de la casa nueva. Gabriel, ya adolescente, estaba reparando una cometa. Luz, con una risa que parecía heredada de su madre, arreglaba una marioneta de trapo. La brisa que venía del desfiladero, aquella que una vez activó rumores y terrores, pasó ahora como un murmullo benévolo. Teodoro apoyó la cabeza contra el respaldo de la silla y exhaló, lento, como quien cierra un ciclo. «Mira lo que hicimos», dijo Elena sin dramatismos. «No por nosotros, por la gente que vino a poner manos. Le pedí a Dios una esposa», repitió Teodoro con una sonrisa que tenía algo de timidez. «Y me llegó una mujer que trabajó tanto como sus palabras». La frase fue simple, y en su sencillez estaba la verdad. No había solemnidades teológicas ni afirmaciones de recompensa divina automática. Había un reconocimiento. La acción humana, unida a la esperanza discreta, había aumentado la posibilidad de vida. Elena apoyó la mano en la de él, como aquel primer día, y se quedaron en silencio, que no era vacío sino un modo de habitar la plenitud de la escena. Años después, cuando Gabriel llevaba ya un taller propio y Luz enseñaba a los niños del pueblo canciones antiguas, los ancianos recordaban la llegada de la maestra expulsada de la ciudad como la historia fundacional de una segunda oportunidad. No era un cuento de milagros.
Era un relato de decisiones de valentía y de memoria. La casa al borde del abismo, que había sido objeto de rumores y de 3 partidas, se volvió una enseñanza. La valentía de quedarse cuando todo empuja a huir, la dignidad del trabajo manual, la fuerza de una comunidad que no abandona a los suyos. La vida de Teodoro y Elena terminó sin grandes pompas. Fueron días de cuidado, de nietos que corrían por el huerto, y de tardes en las que se contaban historias hasta que la luz se extinguía. Cuando se fueron, lo hicieron dejando una casa que no temía al abismo, sino que miraba el paisaje con el sosiego de los que saben el valor de las raíces. Gabriel y Luz, ya adultos, mantuvieron la escuela y el taller. La aldea seguía creciendo, no por los cantos de sirena de los poderosos, sino por la suma de esfuerzos cotidianos. Si algo se puede aprender de esta historia, es que las oraciones pueden tener formas sencillas. La de un hombre que pide compañía a Dios, la de una mujer que pide la fuerza para trabajar, la de una comunidad que pide sostener a los suyos. Ninguna de esas oraciones fue una promesa de milagro inmediato. Fueron, más bien, un término en movimiento que encontró respuesta en actos humanos. Obedecer la ética del trabajo, ser solidario, defender lo que es justo. Elena no cambió el destino de Teodoro con un gesto heroico aislado. Lo hizo con la perseverancia de quien día a día cuida la llama pequeña de la convivencia. Hoy, si alguna vez visitas la aldea y te asomas al lugar donde el desfiladero habla con el viento, verás una casa con la puerta abierta, una mesa donde se coloca pan y café, y a veces, el eco de una armónica que suena como recordatorio. Verás también a niños que aprenden a tallar y a leer, y a vecinos que se ayudan sin esperar títulos ni lisonjas. Y podrás comprender que en aquel rincón de Goiás, la petición de un hombre y la decisión humilde de una maestra terminaron por tejer algo que se llamó comunidad. Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario diciendo ¿desde dónde la ves? Y comparte con alguien que necesite escuchar cómo una campesina cambió el destino de un hombre.